amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Historias de Músicos. Hoy tenemos un capítulo maravilloso, el capítulo número 16, y tengo el honor de por primera vez traer un saxofonista, pero no cualquier saxofonista, yo creo que el mejor saxofonista que tiene nuestro país en este momento y en este tiempo. Hace rato la gente me estaba pidiendo y solicitando que trajera a Rafael Sandoval, el que tenemos hoy el gusto de tenerlo aquí. Rafita, bienvenido, hermano. Juanca, muchas gracias por la invitación. Muy importante este espacio que has creado para contar historias de nuestra vida musical y bueno, de verdad, muy complacido de estar acá. Muchas Claro que gracias. sí, gracias, Rafa. ¿Por qué te dicen Snoopy? Porque vamos a empezar por ahí, porque es que la mayoría, aquí me pasó lo mismo con Copetín, ¿no? Que Copetín y nadie se sabía el nombre de Hugo Orlando. En el caso tuyo, Rafa, ¿por qué te decían, o por qué te dicen Snoopy? La mayoría de la gente te dice así. Bueno, esa es una anécdota muy buena porque yo tocaba, una de las primeras orquestas con las que toqué fue con la orquesta de los hermanos Milanés. Uy, sí. Eso fue por allá como por el 88. Entonces el baterista Miguel Tato le dijo, oye, este muchacho se parece a Snoopy, no sé qué, y así quedó la cosa. Así quedé y empezó a regarse el cuento. Y bueno, hasta el momento mucha gente me dice así. Tremendo. ¿Dónde nace Rafa? Yo nací en Bogotá en 1973, hijo de padres boyacenses. Ok. Mi familia, todas boyacenses, mis abuelos, casi toda mi familia. Nací acá por casualidades de la vida, porque mis padres decidieron venirse acá jóvenes. Pero Rafa, tremendo músico que llegas a ser, que te convertiste en uno de los, vuelvo y lo digo, para mí, hoy en día el mejor saxofonista que tiene este país eres tú. Muchas gracias, Juanca. Muchas gracias. Indudablemente. Y ahorita que miremos todo el recorrido de su carrera, ustedes me van a decir, no, pues es lógico. Atrás quedaron grandes músicos, referentes, y creo que hoy ocupas con mucho orgullo ese puesto y has llevado la bandera nuestra de la música en gran manera. Rafa, ¿cómo empiezas en la música? O sea, vienes de familia boyacense, ¿cómo empiezas en toda esa tarea musical? Bueno, realmente en mi familia no somos muchos músicos que nos dedicamos profesionalmente a esto. Mis abuelos, ellos contaban que tocaban en sus rumbas campesinas por allá, que tocaban tiple y guitarras, pero era tomando chicha y tú sabes, esa rumba como sin ninguna preparación técnica con la Sentados ahí en música, el corrillo. sino tocando ahí sus torbellinos, sus cosas. Y mi papá también tocaba un poquito la guitarra. Mi papá era conductor. Él manejaba buses, tractomulas, todo esto. Sí. Entonces viajaba mucho y cuando llegaba de sus viajes él cogía la guitarra y se ponía ahí a hacer cositas, ¿no? Melodías. Y a la vez, como él viajaba tanto, pues traía discos, acetatos. Le gustaba mucho comprar de todo, especialmente música tropical, ¿no? Entonces Wow. teníamos en la casa una radiola, entonces había ahí la música de los hispanos, de los graduados, de los melódicos, de Fueron tus Lavillos. primeras experiencias musicales. Sí, entonces era como que cuando era niño yo me acuerdo que yo me la pasaba, ese era uno de mis hobbies, poner ahí los discos, escuchar, y yo me imaginaba que en el parlante de la radiola, ahí adentro estaban los músicos, ¿no? En mi imaginación de niño. Entonces yo me imaginaba eso, y yo decía, wow, y entonces ponía que Pérez Prado, que los Ocho de Colombia, que me acuerdo mucho que con mi abuela ahí escuchábamos los discos, y ese fue como el inicio. Tremendo, ¿no? También pues en mi familia hacían, sobre todo para fin de año, lo que era 24 de diciembre, 31, hacían unas rumbas muy buenas que duraban hasta 3, 4 días. Entonces ya cuando todo el mundo estaba enrumbado, que ya no había quien como que pudiera poner la aguja bien En el punto de justo. entonces yo era uno de los que tomaba ese lugar como de DJ y yo ya también sabía lo que le gustaba a todo el mundo, entonces decía, bueno, a esta hora les gusta la carranga, entonces como eran boyacenses, entonces les ponía los carrangueros o les ponía, bueno, yo ya sabía más o menos los que les gustaba, ¿Cómo Pastor estaba López. conformada tu familia? ¿Papá, mamá, hermanos? ¿Cómo era ese grupo? Sí, mis padres y mi hermano, básicamente, mayor, él es mayor que yo como 5 años. Y bueno, también tengo 3 hermanos de un primer matrimonio que mi papá tuvo, Okay. mayores,
pero no, esas fiestas de la casa eran increíbles porque nosotros vivíamos en una casa esquinera, en un primer piso, y tenía una sala inmensa, Pero grandísima. acá allá en Bogotá. En Bogotá, Ok, sí, ok. en Ciudad Montes. Oh, sí. Entonces Sí, ahí sí. eso, mi mamá y mi papá eran como los anfitriones de la cuadra, del barrio. Eso, mejor dicho, eso ponían sillas todo así como al rincón de las paredes y eso era la pista de baile ahí. Tremendo, eso era unas rumbas muy, muy chéveres con comida, con trago, con... Bueno, En esa época las fiestas se hacían en las casas. exacto. Y era una tradición tan hermosa, ¿no, Rafa? Sí, En las casas. Y eso se fue perdiendo con el tiempo, pero sí, era una tradición muy bonita. Y como tú lo dices, yo porque llegué a Bogotá, de familia costeña, sí, y yo veía ese cuadro también lo veía en las familias los del barrio. De igual manera uno vivía eso. Pero cuando Rafa empieza a decir la música es mi profesión, o mi gusto, o mi hobby, o me llama la atención. bueno, había un primo lejano que era como el único que estaba, digamos, capacitado teóricamente para explicar cosas de la guitarra. Él tocaba guitarra y Sí. cantaba en un trío y hacía, aunque tenía otras cosas también, otras como profesiones, era matemático, pero él tenía la música como hobby, pero él sabía. Entonces él empezó a explicarme cositas de la guitarra. Mira, así es re mayor, así es la, no sé qué, y por ahí empezó la cosa. Ya después en el barrio también nosotros usualmente íbamos a misa los domingos, entonces había un muchacho que iba a tocar y a cantar, tocaba la guitarra y cantaba, entonces yo un día me le acerqué y le dije, oye, él se llama Daniel, Daniel, yo quisiera aprender, ¿Verdad? entonces él me empezó a enseñar. No, sí, Wow. claro, ve a la iglesia y te empiezo a enseñar. Ese era el gancho para que fueras a la iglesia. Ese fue el gancho. ¿Cuántos años, Rafa? Yo tenía ahí tal vez 11 años, 10 años, 11 años. Y a la vez yo ya en el colegio hacía parte del coro. ¿Qué del colegio el estudias? colegio salesiano. Oh, bueno, que tiene una línea musical, de hecho. Salesiano, técnico salesiano de Cundinamarca, de curas, ¿no? Entonces, Sí. pero ellos eran, eso había mucha actividad musical en el colegio. Indudablemente, casi todos los colegios salesianos tienen esa fortaleza. Sí, de hecho las misas, por ejemplo, eran con orquesta, casi que todas las actividades con la orquesta acompañadas, ¿cómo se llama esto? Los días culturales del Sí. colegio, había orquesta todo el tiempo, entonces ahí empezó como, yo estaba en el coro y como el coro era con la orquesta, yo veía ya desde ese momento el saxofón, ya le estaba haciendo yo Sí, ojitos. ojitos al saxofón, ya decía, ese instrumento tan bonito, La forma y la todo. forma, cómo lo cogían, cómo se veía, yo decía, wow, yo quiero algún día de pronto tocar ese instrumento. Pero ese colegio tenía una formación técnica. Cuando uno entraba a segundo de bachillerato, ya tenía uno que escoger la línea, Una línea, sí. la Como los carrera. INEM. Exacto, Muy como los parecido, INEM. sí. Entonces había que dibujo técnico, mecánica industrial, artes gráficas, bueno, no me acuerdo cuál es más, y entre esas música. Y tú tomaste... Entonces, no, yo escogí artes gráficas, porque a mí se me facilitaba el tema, tú sabes que artes gráficas Claro. es eso de imprimir afiches y cosas. Ah, sí. Y entonces en ese tiempo, como las tipografías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cuadrar los tipos y las cosas ahí en la máquina esa, a mí se me facilitaba y me gustaba. Entonces yo escogí artes gráficas. Cuando de pronto, ya a fin de año, ya empezaba la otra etapa que era segundo de bachillerato, se acababa primero y empezaba segundo, ya teníamos que definirnos. Definir que... ¿por qué Entonces línea? un profesor de música que es trompetista, que se llama Orlando Cuervo, el maestro nos reunió éramos como unos 25 estudiantes Sí. y nos dijo, muchachos, ustedes tienen aptitudes para la música. Él ya se había dado cuenta. Yo sé que ustedes todos escogieron otra carrera, se fueron por otra línea, pero si ustedes quieren yo los puedo cambiar y les puedo ayudar con una nota apreciativa Wow. que les va a subir ¿cómo se llama eso? El promedio. El promedio, claro. El promedio de la nota en el Sí. general, ¿no? Entonces yo dije, no, me interesa. Entonces, pues Me me llamó la pareció atención. bonito seguir con la línea de la música. Yo le comenté a mi mamá dijo, uy, mijo, pero el problema es que a su papá no le va a gustar.
A su papá no le va a gustar porque pues, es que la música y efectivamente O mi sea, papá... siempre en tu casa hubiera podido existir esa situación en la cual no gustaban que te metieras en la música. Sí, mi papá no quería porque él decía que, pues tú sabes, ¿no? Que el tema de los músicos de la época, que el trago y que la rumba y eso, no sé qué. Entonces mi papá definitivamente no quería. Al comienzo él no me apoyó. Ya después, ya cuando empecé y cuando él se dio cuenta que yo pues era juicioso con el tema, entonces ya me apoyó. Bueno, pero ¿tomaste de entrada la guitarra, el saxo o cuál instrumento en ese momento? Sí, entonces definitivamente yo me pasé a música. Se pasaste. Entonces empecé a estudiar música. Pues en el colegio habían como unos 3 salones llenos de instrumentos, que habían pianos acústicos, Qué lindo eso. que el bajo, las baterías, órgano. Entonces empecé a estudiar con unos maestros, el enfoque era más que todo como clásico. El maestro Jaime Martínez, que era organista y violinista, y se sentaba al órgano, era como escuchar a Jaime Llano González. Wow, imagínate. Una cosa así increíble. Y el maestro que me empezó a enseñar saxofón, el maestro Jorge Enrique Otálora, él tocaba varios instrumentos de viento, era como su fuerte, entonces tocaba saxofón, clarinete, fagot, todo lo que era cañas. Pero era la misma línea clásica. La misma línea clásica, unos señores, entonces incluso el maestro Jaime Martínez le hacía arreglos a la sinfónica, a la filarmónica. Ese señor era increíble, se sentaba en el carro con un score y empezaba a escribir, no, es que tengo que enviar esto a la filarmónica. Y ahí se sentaba en los descansos y uno lo veía ahí con el score y yo, wow, tremendo. Claro. Entonces como que ahí en el colegio yo era muy afiebrado a la música. Yo en los recreos... O sea, por ejemplo, enseguida notaste que ese era lo tuyo. yo noté que era lo mío, yo en los recreos a veces ni a recreo iba, sino que me quedaba en el salón de música y ese era mi recreo, ponerme a estudiar algo en el piano, en el órgano. Rafa, poco de deportes. No, muy poco. ¿Sí? Muy poco. Nunca Lo tuve tuyo como era ese- música al 100. Sí, todo lo mío se enfocó en la música. ¿Cuántas horas podías durar estudiando? Era tanto que yo terminaba el colegio, lo normal del colegio al mediodía, y yo le decía a mi mamá, mami, yo me quiero quedar esta tarde estudiando saxofón. Entonces yo terminaba el colegio y ella me decía, listo, y me daba para el almuerzo, yo almorzaba por ahí cerca, y me quedaba ahí hasta las 5 o 6 de la tarde estudiando el saxofón toda la tarde. Eso era como... Sí, muchachos, es que esa es la rutina. La rutina para uno llegar en la música a lograr las cosas es cuestión de persistencia, de constancia y de disciplina. Esto es una buena mezcla entre talento y disciplina, ¿no, Rafa? Sí, claro. Entonces ya, pues yo era tan gomoso con la música, me gustaba tanto que ya después como de un año y medio, empecé yo a dirigir la orquesta del colegio. Se me dio la oportunidad porque ¿Con cuántos años? porque claro, los que eran grandes, los que estaban en cuarto de bachillerato, en ese tiempo era 10º, ¿no? Ya pues a los 2 años ya salían, Claro. ya se graduaban, entonces ya seguíamos nosotros, ya llegué yo a cuarto de bachillerato y entonces bueno, necesitaban un director nuevo, entonces pasé yo a la dirección de la ¿Con qué? orquesta. ¿Con 12, 13 años? Yo tenía tal vez, a ver, en cuarto sí, como 13 años, sí, más o menos. ¿Qué sentías tú? ¿Te No, sentías con el increíble, poder y no, increíble. con todas las condiciones? Mucha responsabilidad y también mucha alegría porque ya empecé a escribir, los maestros me enseñaban a escribir en el score y entonces ya empezaba yo a repartirle a cada músico que su papelito, eran cosas pues muy sencillas, ¿no? Las canciones de la misa, no sé. Pero ¿de dónde sacabas tú esa condición? O sea, ¿lo aprendiste porque en el colegio te lo enseñaron? Armonía, orquestación o cositas por el estilo, o tú decías, no, espere, esto es por acá y tu oído te ponía... Era como todo el tiempo porque yo preguntaba mucho. Entonces yo le preguntaba al maestro, a los muchachos, les preguntaba, oye, la trompeta hasta dónde sube, el saxofón, todo ese tema de las tesituras. Las tesituras. Y pues también me gustaban los instrumentos armónicos, incluso la batería, entonces yo era muy inquieto. Entonces yo estaba siempre que molestando con el bajo, pues en la iglesia, ya después uno de los primeros trabajos que tuve era que yo tocaba órgano y cantaba. Este Rafael Entonces yo me cae de sorpresas. sí, entonces yo tocaba las canciones de la misa, yo tenía 11 años ese fue mi primer trabajo. Entonces yo tocaba las canciones y cantaba. Entonces me hacía el bajo aquí con el pie y todo ese tema. Entonces así ya cuando yo tenía 15 años, pues ya yo más o menos tocaba el saxofón, ya podía tocar algunas cosas y ahí ya empecé a tocar con orquestas de música tropical.
Oiga, tremendo. Bueno, lo bonito de las historias que hemos tenido a lo largo de estos episodios es que hay muchas historias que se nos parecen Claro. y nos somos parecidos en muchas cosas, en muchos deseos y muchos anhelos que cada uno de nosotros tiene y eso es importante. Pero una persona con el talento de Rafa, que de hecho lo ha logrado con disciplina, pero también es porque Dios te dio ese don. Dios dijo, Sí, Rafa, toma para ti. sí, así como tú bien lo dijiste al comienzo, yo con los deportes poco, con esas cosas. Entonces yo en la familia era como que siempre todo el mundo estaba jugando. Sí jugaba algunas veces con mis primos y eso, pero ya cuando yo encontré la música, Se acabó todo. definitivamente sí, o sea, se acabó todo porque imagínate que a los 15 años yo empecé a tocar con orquestas, y entonces yo llegaba al colegio, me acuerdo el primer diciembre que hice, y yo hice como unos 14 bailes el primer diciembre, que eso era mucho para un niño, yo tenía 15 años. ¿Qué orquesta era? Eran varias orquestas, pero básicamente la más importante fue los hermanos Milanés. Sí, Rafa, Yo Alfonso. Alfonso, Vilma, que Vilma. Vilma me enseñó a leer prácticamente. Yo cuando llegué a la orquesta yo no leía. Entonces ellos me dieron la oportunidad porque ahí tocaban con ellos músicos ya pues Sí, de mucho prestigio. de mucho renombre y experiencia, ¿no? Como tocaba el Flaco Charri, Sí, no sé si escuchaste sí, hablar sí, de yo él. me acuerdo. Tocaba Pedro Díaz, el tenor. Pero entonces con el maestro Charry como que tuvieron algunas dificultades y al final ya no querían trabajar más con él. Entonces fue cuando yo conocí a Roberto Milanés, al bajista. Sí, Lo bueno. conocí en el conservatorio. Yo empecé a Sí. estudiar en el conservatorio las básicas, las materias básicas, porque en el conservatorio en esa época tú sabes que no había saxofón, Clarinete. clarinete. Entonces yo no quería clarinete, yo decía, no, pero clarinete, y yo quiero, tú sabes, saxofón, Sí, el sí. merengue, Wilfrido Vargas, toda esa época de los 80s. Sí. Eso fue como en el 87, 88. Ujú. Entonces yo conocí a Roberto y te voy a contar una anécdota ahí pequeñita. Dale, con que eso. eso se trata el Estaba programa. Roberto así, estábamos en la fotocopiadora del conservatorio y estaba Roberto así encima de una mesa y estaba haciendo esto. Tú sabes, el movimiento de la conga ahí. Y yo le dije, ¿tú eres percusionista, tú eres conguero? Me dijo, no, yo soy bajista. Entonces me contó, no, nosotros tenemos una orquesta, los hermanos Milanés. Y yo, le dije yo estoy empezando con el saxofón y también me gusta pues lo tropical y esto, qué chévere, oye, dame tu número. Y él Y apuntó mi así. número y así empezó la historia con ellos y después me llamaron, oye, no, que hay un toque en la media torta, me acuerdo. Y yo, wow, de una así en la media torta, yo tenía 16 años cuando fui a tocar con ellos. Y después ya me llamaron pues para la orquesta y cuando llego a la orquesta pues tremenda carpeta, Sí. tú sabes, la carpeta Sí, con 500 sí, sí. temas. Y yo, wow, ¿y ahora qué? Para tocar salsa y a tocar de todo eso. Entonces Vilma me dijo, no, vente todos los días por las mañanas y estudiamos. Ella fue la que me enseñó a leer con mucha paciencia, con mucho cariño me enseñó y ahí empecé, duré con ellos 3 años. Una gran escuela. Sí, ya después llegó, bueno, esa es otra historia bonita. Estaba yo un día, yo tenía ya como 18 años y estaba yo en mi casa en Ciudad Montes estudiando. A mí me gustaba levantarme a las 8 de la mañana, ya A estaba yo estudiar. ahí dándole y con mis cosas, mis métodos, mis cosas. Pero pues yo no tenía profesor, yo era con los métodos, dele ahí. Dorsey, ¿cuál más tuviste? Sí, el Jimmy Dorsey, El que siempre casi todos tuvimos. Es que hay unos, no me acuerdo El su nombre. Closé. Sí, es. el closé y bueno, esos métodos. Y bueno, yo diría ahí cuando de pronto yo empiezo a sentir ese bajo, un timbal, y yo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando de pronto, ¡pran!, arrancó esa orquesta, mano, al lado de mi casa. ¿Verdad? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Claro, me salí yo así corriendo cuando veo Los Caribes. Casi nadie. Resulta de que la orquesta Los Caribes llegó a ensayar al lado de mi casa. No, Pues puede se pasó Jair, no sé si lo conociste, que era el señor que manejaba el sonido, se pasó a vivir ahí. Tú sabes que las orquestas antes tenían todo su equipo de ser. sonido. Todo el sonido, sí. Y cuando yo me paro ahí a ver Los Caribes, Elías Paz, todos los que yo veía en televisión, Sí, pues sí. tú sabes, uno de mis ídolos. Adolfo Castro. Adolfo Castro, en ese tiempo estaba en los saxofones, estaba Duval,
Duval, yo trabajé con él. Era el primer alto, Henry Pava, el segundo alto, el maestro Pedro Salcedo, que en paz descanse, Toda la vida estuvo ahí, Pedro. y Hugo Castellanos en el barítono. Uy, sí, qué bandota. Y así, bueno, ahí a veces, ya como se quedaron ensayando ahí, entonces yo iba a varias nóminas, llegaba Carlos Rojas, llegaba saxofonistas, ¿no? Hablando de los saxofonistas, estaba también Augusto Betancur en el piano, Sí, sí. Que duró estaba muchos años con ellos. Gustavo Cuao en la batería, Sí. estaba Nacho Cuao, imagínate esa bendición de Dios que me llegó, No. esa nómina al lado de mi casa. Pero pues yo Oiga, era qué como bueno. muy tímido, ¿no? Yo era como muy respetuoso con eso. Entonces yo llegaba y me hacía en la puerta del ensayo, pero yo no decía que yo era músico, yo no decía nada. Es Yo increíble me esto. quedaba ahí y Luis Núñez en la conga, pues el dueño, el El director, dueño, sí. Memo, el hijo. El hijo, sí. Bueno, toda esa nómina. Entonces ellos en los descansos pues iban a la panadería, al refrigerio, y ahí era cuando yo me iba. Y bueno, ya un día me aventé y dije, Te bueno, lanzaste. entonces le dije a Carlos Rojas, le dije, maestro, es que yo quiero pues estudiar con ustedes, yo quiero estudiar, dígame con cuál de ustedes puedo estudiar. Y Qué va. me dijo, Chino, no, espérese que ya viene ¿Ya viene el que es? El que es, viene un profesor que es el que, él sí tiene la pedagogía, eso nosotros aquí no, ninguno tiene pedagogía, me decía. Eso aquí todos tocamos, pero eso para enseñar eso es otra cosa. Pues resulta que venía el maestro Antonio el Pollo Urbano, Sí. de los Caribes. Y ahí pues ya empezó la otra etapa. etapa. Bueno, qué bonita esta primera etapa que Rafa nos ha contado y nos vamos con la segunda en un segundo porque esto está bien interesante. La vida de cualquiera de los saxofonistas de Bogotá tuvo un cambio notorio porque llegó un gran profesor, el señor Pollo Urbano. Y creo que los estudiantes que pasaron por las manos de él, que creo que no fueron muchos, pero los que fueron, lograron un punto demasiado alto. Y entre ellos, lógicamente, Rafa, que tuvo el honor de tenerlo como maestro. Cuéntenos un poco acerca de esa experiencia tan maravillosa, porque él te encaminó además no solo me imagino que una muy buena técnica, sino que te llevó a la riqueza del jazz y a otras cosas maravillosas, ¿no? Claro, sí. Cuando el maestro llegó a Bogotá, al comienzo él me dijo, mira Rafa, yo no tengo ahorita una sede todavía, pero puedes ir a Fontibón, me acuerdo, que es donde voy a estar inicialmente, que Luis Núñez me puso un apartamento ahí, amoblado, y ahí te puedo recibir. Entonces ahí fueron mis primeras clases del Joseph Viola, todos esos libros técnicos de él, cosas que él escribía también de técnica. Y así estuve con él estudiando creo que como un año más o menos. Bueno, después de eso, él me dice, Rafa, tengo un dilema porque yo estoy tocando con los Alfa 8, pero a mí el que me trajo fue Luis Núñez. Yo no puedo seguir tocando con los Alfa 8 Hay un conflicto de intereses ahí. porque sí, además las dos orquestas tenían mucho trabajo, Sí. mucho trabajo, entonces yo no puedo. Entonces, ¿qué tal si te interesa ir a los Alfa 8? Y yo, wow, pues imagínate la semejante oportunidad, pero a la vez, qué responsabilidad reemplazar a mi maestro, o sea. Un pequeño paréntesis ahí, Rafa. ¿Tú seguiste en el conservatorio, aún así seguías en el conservatorio No. o ya definitivamente te quedaste con el maestro? No, yo no seguí en el conservatorio porque como no había carrera de saxofón y ya llegó el maestro, entonces dije, no, yo voy a seguir con el maestro. Sí, yo voy a seguir con el maestro. Perfecto. Entonces el maestro me hizo esa propuesta y sí, señor, pues yo le dije, bueno, yo me le mido. ¿Y quién era tu compañero ahí? Cuando yo llegué estaba Jaime Mancera. Sí, Jaime con su cola. Jaime Mancera con el tenor y el barítono. Yo toqué con un grupo de salsa con Jaime, sí. Tremendo músico, entonces sí. Además tremenda persona, también muy querido, me ayudó, por lo menos, es que eso fue, tú sabes que eso en ese tiempo era ya, ¿no? Sí, sí. Uno decía así, ya listo, el viernes hay baile. Yo, ¿qué? Es que había mucho trabajo, claro. Rafa, el trabajo era demasiado. Y no habían tantos músicos como ahora, entonces era como que todo se daba. Sí. Entonces, bueno, me acuerdo que ese viernes, sí señor, llegué al baile ese, era como por allá, como por la zona rosa,
Y yo llamo al maestro, esa noche eran como las 7 de la noche, maestro, aquí ya estoy en el baile, no sé qué, estoy nervioso, maestro, estoy nervioso. Me dice Rafa, me dice, mire, yo le voy a dar un consejo, pero eso es para que simplemente usted baje los nervios. Vaya ahí al bar y pida un brandy doble y tómese. A que quede sentadito, tranquilo. Yo sé que usted no toma, me dijo, y no es que se vaya a ir por esa línea, pero hágalo. Y yo llegué, me mandé mi brandy doble. Y sí, señor, eso me tranquilizó. Entonces empezaron a sacar lo mismo, poco de repertorio, y además tocaba hacer un set de música americana. Wow. Era una fiesta, era un matrimonio. Entonces, claro, la música americana con papeles de clarinete, y yo clarinete de dónde, yo no tocaba clarinete. Bueno, pero esa noche se salió el baile, se hizo, tanto que Ricardo pues como que le gustó, Ricardo Bustos, y me dijo, hermano, ¿quieres quedarte con la orquesta? No sé qué, y yo, bueno. Y ahí me quedé un tiempo como, no sé, como unos 6 meses tal vez. Y ya el maestro me dijo, bueno, Rafa, se va Henry Pava de los Caribes. Ese era el espacio. Me dijo, porque pues él va a hacer su orquesta, ya empezó a hacer Macoré. Sí, Henry era Sí. el que armó Macoré, sí señor, ya me Y acordé. entonces, ¿quieres estar en la orquesta de los Caribes? Y yo, ¿cómo no? O sea, Era yo la quería, orquesta insignia. no, y además yo quería tocar con mi maestro al lado, yo quería era estar, porque una cosa era las clases en la casa de él cada 8 días y otra cosa era tocar con él, estar al lado. Oh, pues, por supuesto. No, pues imagínate lo que yo aprendí. Pero eso sí me dice, pero lo único que le digo es que tiene que estudiar clarinete. Porque hay papeles de clarinete, hay mucho papel de clarinete. Porque Los eso era, porros y todo claro, eso. eso era la orquesta estilo Big Band, Sí. con mucho porro, mucha cosa. Y yo, bueno, yo ni siquiera tenía clarinete. Entonces, y tampoco tenía como los recursos en ese momento para comprar un clarinete. Entonces, ¿qué hice? Yo tenía un saxofón, un Selmer Bundy, me acuerdo, que fue el primero que compré. De los americanos. De esos. Sí, sí, sí. Y entonces lo vendí y me compré un clarinete. Y empecé a estudiar clarinete con el maestro y me pedía un saxofón prestado, con varios amigos me pedía el alto prestado para ir a tocar los bailes. Esa era la Ah, estrategia. Rafa. Entonces, bueno, así tú sabes que en esa época nos tocaba a todos así, como que muy luchado, Sí, claro, sí. pero se logró. Ya yo como al año ya de estar estudiando clarinete ya más o menos me defendía, y ahí empezó como otro movimiento pues de Increíble. conexión con otra gente, con orquestas, con... No, Rafa, mire, lo que usted me está diciendo hoy es una cosa loca, porque coges el clarinete 6, 7 meses y más tarde termina siendo el primer clarinete de la Sinfónica. Es una cosa loca. Ah, bueno, eso sí ya fue otra... Indudablemente, mira el talento tan maravilloso de Rafa. Listo, Caribes en todo su apogeo, tú ahí, ¿cuánto tiempo finalmente? Con los Caribes, uy, estuvimos bastante, tanto que con los Caribes y con los Hijos del Caribe que también nacieron Sí. ahí, fueron como de las casi primeras grabaciones que hice. La primera grabación que hice fue con los hermanos Milanés. Bueno, pero listo. Ese es otro tema. Sí, ese tema es bien tremendo. ¿Dónde en casa aquí nuestro gran amigo Hugo Castellanos? No, Hugo Castellanos, pues yo empecé a tocar... ¿Ya estaba con Caribe? Claro, él tocaba el barítono. Entonces, Hugo Castellanos también empezó a estudiar con el maestro Urbano. Fuimos varios de esa época, Hugo Castellanos, Cupertino, Oh, sí. William Chávez. Claro, es una nómina muy buena. Se nota el trabajo del maestro ahí. Claro, y habían muchos saxofonistas. El maestro tenía muchos estudiantes en la casa, porque él no solo enseñaba saxofón y clarinete, sino que también los trompetistas querían estudiar con él, los trombonistas, los bajistas, los pianistas, porque él tenía como muchas técnicas de Berklee. Él había estudiado tenía mucha información de Berklee. Perfecto. Entonces él sabía armonización, sabía, bueno, muchas cosas que él podía transmitirle a muchos músicos. Entonces el maestro en todo el día se la pasaba enseñando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Salía uno y entraba al otro. En la casa. Entonces con Hugo ya nos hicimos compañeros, aparte de la orquesta, compañeros de estudio. Entonces yo me iba a la casa de Hugo a estudiar, estudiábamos los dos Él vivía por ahí instrumentos. cerca. Hugo vivía por Ciudad Berna. Sí, sí, sí. Yo una vez fui allá. Claro. Fuimos compañeros como casi un año con los Leones. Claro, antes de Hugo que me hablaba pasara mucho. por los Caribes. Hugo me hablaba mucho de ti también. Sí, muy chévere, una experiencia muy bonita. Llegamos a estudiar también y a hacer un trabajo tan bonito que con el tiempo llegamos al ensayo, cogíamos el papel en blanco y le decíamos 3, 2, 1, voltealo y léalo.
Primera vista. Sí, nos gustaba mucho ese ejercicio. Sí, Entonces, claro. pues, con él era muy estudioso y él era demasiado generoso, creo que tú no entiendes. Porque Demasiado. él era una persona pudiente y tenía pues todos sus instrumentos, y decía, cójalo, se lo presto. Ese era Huguito. Sí, lo que pasa es que a Hugo siempre le llamaron la atención los negocios también, Sí, ¿no? sí, Entonces claro. él siempre fue muy emprendedor y muy generoso, como tú dijiste. Era tan generoso que ya después de que nos hicimos tan amigos que estudiábamos todos los días o era en la casa de él o en la mía, generalmente en la casa de él, él empezó a llevarme a las grabaciones. Ah, ok, porque él era el que estaba pegadito con las grabaciones. Hugo era el que estaba pegado después de Dagoberto García, el Seguía maestro él. el Cabezón García que le decían, ya siguió Hugo. Entonces Hugo empezó a llevarme cuando tenían cosas que pedían en bloque, que no, queremos grabar pero que el alto y el tenor en bloque, por ejemplo. Entonces Hugo me llevaba a mí en el alto, ni siquiera me llevaba en el tenor sino en el alto, y él hacía el tenor, él era muy generoso. Entonces, él fue el que empezó a conectarme con Luis Galindo, con Willy Salcedo, con todos esos productores del momento. Y ahí empecé y ya después se nos dio la oportunidad de hacer un disco para los Caribes y ese fue en Ingesón, una grabación que hicimos ahí muy bonita. Un disco ya, un acetato completo, imagínate. No, la Y verdad con los que hijos del Caribe igual. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de hacer también arreglos, Hugo hizo arreglos, yo hice arreglos. Entonces fue como que se ustedes abrió tenían otro. una sociedad. Sí, se llamaba CSG. Muchos papeles hay de esos. Claro, que era la C de Castellanos, la G S de, de Sandoval y la G de González, de rojo. de Juan Carlos González, que en paz descanse, nuestro amigo. Sí, claro, El tremendo. rojito, sí. Pero es más, ustedes creo que fueron los que empezaron con la notación musical. Porque Sí, antes era porque la mano del que escribía. antes todo el mundo escribía a mano, entonces encontraba unos muy buenos arreglos, pero todos a mano. Hugo fue el que llegó con, no, que están escribiendo ahora en computador y no sé qué. Y los tres les metieron mano. Wow, ¿cómo así? Y ahí entonces nos compramos, hicimos la sociedad. Ah, porque el rojo entró a los Caribes a tocar el piano. Y entonces ya nos hicimos Tres amigos. peladitos talentosos. Tres pelados talentosos. chévere en eso. el 92 fue eso. Entonces, claro, la novedad, los CSG, los papeles, eso. Hicimos una empresita y eso funcionaba, eso le vendíamos partituras a nivel nacional, nos pedían también de afuera. Bueno, Y con papeles de colores y de todo eso. fue una Eran unos experiencia, locos, una tremendamente experiencia muy emprendedores. bonita porque ahí también aprende uno mucho, ¿no? Transcribiendo, tú sabes que Sin duda. era, Eso es y una gran escuela. cada 8 días, entonces cada uno hacía un arreglo, cada 8 días hacía uno lo que le tocara, una salsa, un merengue, un colombiano, lo que fuera, para cuerda Hágalo. grande, para cuerda pequeña, era muy bonito. Oiga, Rafa, listo. Entonces, ¿qué otras más orquestas tuviste la posibilidad de ya ir pasando? Bueno, Porque ya eso- entras en el mundo de la grabación, que es un mundo donde has dejado una huella impresionante, impresionante. Y debo Sí. decirle que la gran mayoría de los temas que usted ha bailado con los 50 Joselito, el señor es el que ha interpretado el saxo en temas como el bailador. El bailador fue el que más sonó. Sí, y la sigue sonando. burrita, bueno, todos esos temas. Sí, Fue- lo que fue pasa, Juanca, es maravilloso. que gracias a Dios yo llegué al mundo de la grabación, todo se me dio. Porque en ese momento Hugo, ya él que estaba como cansado y Y estaba se iba como que saliendo ya. quería como que dedicarse más a los negocios. Por un lado eso. Por otro lado, llegó el CD a Sí. Colombia. Entonces todas las orquestas que grababan en acetato querían grabar su CD. Era la novedad. Entonces, claro, empezaron a llamarme a mí, yo empecé a conectarme con el uno, con el otro, empezaron a llamarme a mí y empecé yo me daba el lujo, Juanca, en esa época, casi de no tocar los fines de semana. Solamente grabar. Solamente tocaba con los Caribes, con los Alfa de pronto, con una que otra orquesta por ahí, pero a veces me daba pereza. Decía, no, que hay un viaje a Neiva y yo. No, Porque 5 o 6 horas. Claro, porque yo trabajaba entre semana, yo me movía muy bien. Yo me la pasaba en los estudios, gracias a Dios, Sony Music, en Audiovisión, que aquí, en el estudio de los Joselitos, grabé muchas cosas. Con Carlos Huertas, bueno, con toda esa cantidad de productores del momento, Milton Salcedo. Y ahí ya tocabas toda la cuerda. Ahí yo tocaba toda la cuerda, sí. Barítono, Yo tenor, alto, clarinete. Sí. Con Juancho Torres grabé muchos discos, Buenísimos. con por Big demás. Band Show, con todas las orquestas de aquí de Bogotá, hicimos la gran mayoría. Entonces sí, antes de grabar sí me moví con muchas orquestas. Bueno, por ejemplo,
Me acuerdo de la Nota, la orquesta La Sí, Nota, pues, imagínate. los Aliados, Los Aliados. los Delta, bueno, los Ocho de Colombia. Tremenda orquesta en esa época. Entonces, como que todo se va dando a la par, ¿no? En ese momento también, como me gustaba el bajo, ¿verdad? Otra anécdota, yo empecé a tocar con los Tupamaros en una temporadita, entré a tocar el tenor, y ahí tocaba Pachito Díaz, el alto, Pacho Sí, Francisco Díaz. sí, me acuerdo. Y en un momento se presentó un inconveniente con el bajista, pero eso fue de un día para otro. Teníamos un fin de semana de esos de los Tupamaros con viernes, sábado, domingo. Y para el sábado resulta que tuvieron un inconveniente con el bajista y me llamó Fernando Jaramillo. Me dijo, Rafa, Richard Ramírez, que era el Sí, conguero. en conguero, sí. Richard Ramírez me dice que tú tocas el bajo. Y yo le dije, sí, yo toco el bajo, yo toqué con los Hijos del Caribe un tiempo el bajo. ¿Qué pasó, Fernando? No, es que imagínate que no, hoy no, el bajista no puede ir, se nos presentó un inconveniente. ¿Será que tú puedes tocar el bajo esta noche con la orquesta? Y yo, ¡wow! Yo, pues bueno, pues sí, pues porque es que pues tú conoces los cortes, muchas cosas que no están escritas y conoces la dinámica de la orquesta, no sé qué. Y yo, listo, Fernando. Y claro, esa noche toqué el bajo y ahí me quedé en el bajo como un año, Wow. tocando el bajo con los Tupamaros ahí, chévere. Y me convino porque yo en ese tiempo, bueno, ya un dato aquí de entre saxofonistas que te puedo comentar, yo quería cambiar la embocadura, porque yo tenía la embocadura clásica, yo metía la boquilla que está adentro bien, no sacaba el labio, entonces yo quería sacar el labio Sí. para obtener más brillo, tú sabes. Entonces me sirvió como que parar un tiempo con el saxofón Para poder... y me puse a estudiar esa técnica y mientras tanto pues tocaba el bajo. Sí. Entonces, bueno, Una ahí, caja de sorpresa de Rafa. ahí terminó esa etapa. Bueno, incluso grabé con Fernando un disco en Fuentes, en Medellín, Tocando el bajo. donde tocaba el bajo, toqué el bajo y toqué los saxofones también. Fue una oportunidad que me dio Fernando que no se me olvida. También Fernando era muy generoso, muy buena persona. Y bueno, eso... ahí hicimos un cover de la canción Oye, el merengue. Y está Mamola, esa canción Mamola y otras Esa de canciones Oye, yo me acuerdo de esa, muy buena versión. Sí. Entonces, bueno. También a la par en esos días, pues también con lo clásico y con el tema del jazz, pues también iba haciendo algunas cosas. Pues también tocaba con la banda sinfónica distrital, que después se llamó la Banda Sinfónica de Bogotá. Tocaba el clarinete y pues los proyectos de Jazz al Parque y Magenta. Donde con fuiste Willy Maestro. galardonado y donde ganaste el premio para poder hacer el director y manejar esos proyectos. Sí, creamos la Big Band Bogotá en el 2011. Yo siempre he tenido mi proyecto de Big Band. Sí, sin duda. Y empezamos a hacer cositas en el Museo Nacional, que en Café y Libro, hicimos con un amigo que siempre me apoyó mucho, que es ingeniero de sonido, con Omar Rodríguez. Él trabajó mucho con Alfonso Abril. Oh, sí, claro. Y él ahora tiene su propia empresa. Y él me apoyó, me dijo, no, vamos a hacerlo. Y yo le dije, oye, Omar, yo quiero hacer algo de Big Band, como retomar esas épocas de cuando tocábamos en Big Band y como digamos como para homenajear un poco a las grandes orquestas de los años 50, 60. Y empezamos a hacerlo y algún día me vio Joana Pinzón, que era la directora de Idartes, porque nosotros ganamos una convocatoria para tocar en Jazz al Parque con mi Big Band. Y ahí Joana me dijo, oye Rafa, ¿por qué no hacemos un proyecto de Big Band que sea institucional? Que sea de Bogotá, nosotros lo podemos hacer con Idartes, conseguir los recursos Claro, por supuesto. Le dije, listo, y ahí nació la Big Band Bogotá. Bueno, vámonos a la tercera parte de esta historia donde Rafa nos va a contar, además de esto, otras grandes cosas maravillosas que hizo y vamos cerrando una presentación maravillosa que hemos tenido con nuestro invitado de hoy. Ya regresamos. La carrera de Rafa ha sido tan interesante y queremos que usted conozca aún más toda la gran labor que él ha hecho porque internacionalmente nos ha dejado en un punto muy alto y hoy queremos pues de hecho honrarlo por toda esa labor tan bonita.
Nos contaba Rafa que él siempre estuvo interesado la Big Band, creó su propia Big Band, hizo muchos proyectos muy bonitos a través de la Big Band. Pero creo, no sé, creo, Rafa, usted me corrige, que sentiste que ya esta parte ya está hecha, esta labor ya está hecha y necesitabas ir como a un punto más alto, ¿no? Sí, tú sabes que gracias a Dios se van dando las cosas. Sí. Yo grabé un disco con el maestro William Maestre, pianista de jazz. De jazz, muy excelente, bueno, sí, lo tengo referenciado, sí. Ese disco lo grabamos como en el 98, Magenta. Entonces, no, pues había una nómina ahí tremenda, Roberto Cuadro en la batería, Lucho Guevara en el bajo, Nene Vázquez, el Sí, percusionista. sí, venezolano creo que era. Sí, venezolano. Sí, creo que sí. Sí. Entonces, bueno, eso quedó así. Y el ingeniero de sonido, eso lo hicimos donde Toño Rodríguez. Toño, sí. Toño suena. Rodríguez, sí. Toño Rodríguez, o se me escapa el apellido ahorita. Bueno, Toñito, en todo caso, Toño tomó como mi dato y él me llamaba a grabar jingles allá en el estudio y eso. Y de pronto un día me llama Toño y me dice, hermano, están buscando un saxofonista para Andrés Cepeda. Wow. Y yo, ¿será que sí? Porque ahí estaba tocando Sergio Chaple. Sí, el Y yo dije, cubano. reemplazar a Sergio Chaple en ese género no era nada fácil. No es fácil, sí. Yo sí había hecho algunas cosas de pop y en grabaciones, cosas así, pero ya como tan dedicado a ese género, no. Yo le dije, bueno, pues dijo, no, hermano, lo necesitan ya, tienen que tocar este fin de semana, lo mismo de siempre. Tienen que tocar este fin de semana y hay ensayo este miércoles Y y ya, tienes que ir a Dele. recoger las partituras porque no hay tiempo nada de que PDF y por internet. ¿Qué? Que No, te tienes envió que ir la- a recoger lo que hay. Y yo, bueno, está bien, listo. Entonces ahí empezó esa etapa con Andrés Cepeda. Eso fue como en el 2004. Y con Andrés Cepeda estuve 6 años. Wow. Hicimos una gira nacional muy bonita. También fuimos a Italia. Hicimos algunos viajes a Brasil también. Tiene muy buen mercado por fuera. Sí, sí. Y ya estando con él como en el 2011, me llama un día el maestro Orlando Batanga, trompetista Orlando Barrera, sí. y me dice, oye Rafa, hay una cosa para hacer con Juanes, que viene Juanes pues Juanes está radicado en Miami, pero viene a Bogotá porque grabaron un unplug con sección de brass y no tienen quien lo haga aquí en Colombia y bueno, hay unas cosas para hacer. Listo, tal, empezamos, hicimos unas presentaciones aquí en Bogotá, en Medellín y ahí entonces, después de eso, nos propusieron una gira, un tour. Wow. Y estaba pegado Juanes. Estaba, Muy pegado. sí, eso fue en esa época, en el 2011, 2012. Y ahí hicimos una gira internacional durante 3 años. Estuvimos en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa. Hicimos que Francia, España, todo eso. Excelente, No, eso fue una Rafa. experiencia increíble. También para esos días con Yuri Buenaventura, también se me presentó la oportunidad. Sobre todo Europa, él viajaba mucho a Europa. Con el maestro José Aguirre. Wow. Con el maestro José Aguirre también. Productor de Nietzsche. Grabamos algunas cosas, algunos álbumes con él y todo era Francia, porque Yuri tremendo pegado en Francia. Estuvimos sí. algo muy bonito fue cuando fuimos a Tunisia, en la parte norte de África. Sí. Bueno, con Yuri estuvimos ahí, también estuvimos en Sudáfrica, en Wow, Johannesburgo. un recorrido maravilloso. Sí, en Pretoria, Johannesburgo. Sí, gracias a Dios, como que fue una época que se me dio de viajes, fueron como 10 años seguidos viajando, con varios artistas, con María Mulata, con Adriana Lucía. ¿Con Totó también? Con Totó hicimos unas cosas con la Big Band, Con la Big Band. en Colombia. Okay, Sí, yeah. acá en Colombia. Y bueno, ya después estando en ese movimiento, se me presentó la oportunidad de vivir en Miami. Entonces viví 3 años en Miami, allá toqué con Manolo Puerto, fue el que me llevó Sí. con el equipo, la orquesta del equipo, y con otro proyecto que él tenía en ese momento que se llamaba El Cartel.
Y ya ahora pues él maneja muchos eventos privados, matrimonios. Fuimos a Italia con Manolo también, con la, Manolo se mueve, ¿no? Fuerte. ese sello de él se llama Manolo Puerto Producciones. Entonces hicimos muchas cosas con él. Y estando ahí en Miami también, pues ya uno se empieza a conectar con el gremio de ahí, de Miami. Los Estaba, cubanos y todo eso. exacto, estaba el maestro Lucho Arroyo en ese momento ahí El también. peruano allá. Sí, y bueno, empecé a conectarme con los cubanos y ahí ya, de pronto un día me llama Milton Salcedo. Me dice, oye Rafa, sé que estás aquí en Miami, el maestro Emilio Estefan está buscando a alguien que le grabe un clarinete con el sonido colombiano. Yo le dije, el único que te puede hacer eso aquí en este momento en Miami es Rafa. Sí, claro. Y yo, wow, voy a grabar en el estudio de los Estefan, no puedo creer esto. Entonces, efectivamente llegamos allá, grabamos, me llamó Emilio después, me dijo, Rafa, tráete los saxofones también, Ve. que hay unas cositas para hacer, que estoy haciendo unas producciones para México y para no sé dónde. Y yo, bueno, listo ahí. Y ahí me conecté con ellos y no, fue una experiencia increíble, por ahí tengo fotos, cosas, recuerdos bonitos. Oiga, Rafa, qué bueno ese recorrido tan maravilloso que has tenido a lo largo de tantas y tantas producciones con las cuales has podido estar. Y hay momentos maravillosos, yo creo que en la música, un momento, y ahorita detrás de cámara lo hablábamos un ratico, y es el hecho de la vez que te vi tocando con Carlos Piña, que siempre ha sido mi mayor referente, mi maestro, mi todo, mi punto de referencia siempre fue él. Y te vi tocando ese día y tocaste Baila Simón, que es una obra de arte. Y entre los dos, el uno tocaba, el otro hacía. No, yo me senté a deleitarme ese día. ¿Cómo te sentiste tú en esa experiencia también con uno de los grandes o icónicos colombianos? No, increíble, increíble porque el maestro Carlos Piña siempre fue un referente para todos nosotros Sin duda. y como que uno siempre quería llegar a donde él llegó, grabar al nivel que él grabó. Ese día fue el primer día que yo toqué con él, que lo, que lo conocí tal vez, y el maestro siempre con esa humildad que lo caracteriza, me dice, yo me hice en el atril del tercer alto, una Big Band con Juancho Torres, con la orquesta de Juancho Torres. Y me dice, no, Rafa, tú vas a tocar el primero. Y me puso mi stand ahí en el primero y me dijo, no, olvídate de eso, tú vas a tocar. Y yo, wow, maestro, tocar el primer alto al lado suyo es una cosa, No, sí, es un honor para mí. sin duda. Y yo había transcrito ese solo del clarinete de Simón que grabó mi maestro, el Pollo Urbano. Y de hecho me lo había aprendido casi todo, casi todo. Y ahí fue que hicimos el mano a mano con el Uy, maestro, ¿no? pero Fue una no. experiencia inolvidable haber tocado con él. Después tocamos con él en varias oportunidades con Juancho Torres. Y en Fuentes también nos encontrábamos a veces grabando en Medellín. Bueno, una experiencia muy hermosa. Rafa, cuando usted hace una retrospectiva de su vida y se da cuenta de todo lo que logró, usted es una persona que ha sido bendecido por Dios en gran manera con su talento y con sus Amén, sí, condiciones y sobre todo con el ejemplo que le deja a todas las demás personas que están queriendo seguir adelante en su carrera. Sin duda alguna ya has escrito páginas gloriosas en la música. muchas Y me gracias. siento muy feliz de tenerte aquí en el programa y viendo esa parte. Fuera de eso, también tomaste la decisión de irte de crucero. Tú eres un viajero completo. Sí, 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 Esa sí. experiencia de los cruceros, cuéntanos algo de eso. Sí, realmente como un año antes de la pandemia, eso como en el 2019 tal vez, empecé yo como a pensar a futuro, porque ya vi que pues, desafortunadamente el trabajo para la música tropical aquí en Colombia empezó a bajar. Yo con mi proyecto de Iván hacía un promedio de eventos al año que Y donde era, tú eras el director, el dueño del todo. sí, 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 que era como rentable para mí y, y ya empecé a notar que empezó todo a bajar, como que dije, no, yo creo que voy a tener que empezar a buscar algo más, algo diferente. Entonces, como siempre, las cosas de Dios. Estaba yo un día, yo estaba buscando ubicarme de pronto a dirigir una banda en alguna ciudad, en algún pueblo, como una banda de músicos, tú Sí. sabes.
Estaba como conectándome con eso. Ya me habían invitado a ser jurado en Paipa, en el Sí, Festival de Bandas. claro. Entonces, como que ya tenía algunas conexiones con eso. Y de repente un día recibo la llamada de la mamá de un compañero que fue estudiante mío, saxofonista, que se llama Víctor Hugo. Y me dice la señora... Hernández. Sí, Víctor Hugo Hernández, lo conoce. Sí, lo conozco. Y él está ahora con los Alfa 8. Con los alfa, sí. Entonces me dice la mamá, me dice, maestro, es que llamo a saludarlo. Y es que Víctor Hugo me dijo que usted quería meterse a dirigir alguna banda de un pueblo, no sé qué, tal. Me dijo, maestro, no lo haga. y yo, pues claro, fue la misma reacción, me dio risa. Entonces me dijo, maestro, ¿usted por qué no se mete en los cruceros? Y yo ya venía con esa idea, ya había hablado con algunos compañeros de eso, pero como que me daba miedo, como que yo decía, bueno, pues primero el inglés, porque en los cruceros todo es en inglés, como que el mar, como que estar tanto tiempo allá en medio del mar, como que qué miedo, ¿no? Yo nunca había tenido esa experiencia. Pero al final dije, bueno, pues voy a hacer. Entonces me dijo, sí, maestro, ¿usted qué se va a meter en eso de las bandas? Eso es muy agotador, eso es muy estresante, no sé qué. Más bien vayas a conocer, a viajar, seguir conociendo el mundo, no sé qué, bueno. Y esa misma noche me puse a buscar en internet aplicaciones, no sé qué, tal. Llené aplicaciones. Como a los 3, 4 días me empezaron a responder de las agencias que contratan músicos en cruceros. Sí. Y yo, wow, no lo puedo creer. No, que si puedes hacer una audición la otra semana. Y yo, bueno. Y me imagino que más que todo música americana y Todo internacional. La audición es a través de una videollamada por Skype. Ellos le envían media hora antes de la audición, le envían a uno el repertorio para que uno lo imprima o medio lo mire. Y a primera vista, con el alto, con el tenor, con el clarinete y con la flauta. Y pues la entrevista toda es en inglés, ¿no? Y yo con el inglés estaba así como... Todavía, pero en ese momento estaba peor, hace 5 años. Y bueno, hice la audición y bueno, ya terminó la audición y me dice el señor que estaba audicionando, me dice, ya, cierra la grabación, ya no grabes más. Y entonces ya empezó a hablarme en español, porque era de una agencia donde trabajan muchos argentinos. Y me dice, bueno, te fue muy bien en la audición, ¿cómo te sientes con el inglés? Porque él me hizo como 5 preguntas, como una entrevista pequeñita en inglés. Yo contesté lo que pude. Sí, me imagino. Me defendí. Pero pues yo estaba muy regular. Me dijo, ¿cómo te sientes con el inglés? Le dije, no, yo con el inglés me siento muy regular, muy mal, porque no, hasta ahora estoy como empezando. Me dijo, no importa, te vamos a dar la oportunidad, sigue estudiando inglés, prepárate. Vamos a empezar a buscarte un contrato en un barco. Súper. Y eso se demoró, como a los 4 meses me dieron la respuesta positiva. Te tenemos un contrato, va a ser por 6 meses para que estés en el Caribe, entre Miami, las Bahamas, República Dominicana, México, bonito ahí. Y listo. Y yo que arranco, y a los 7 días arrancó la pandemia. Ay, madre. Entonces, eso fue como que... wow, ¿y ahora qué? Pues estuve en ese barco, fue en 2 barcos, primero estuve en un barco 2 meses, después me pasaron a otro 5 meses. En total estuve 7 meses sin poder salir tocar tierra. Sin poder bajar, sí llegábamos a puertos, pero no podíamos bajar de los puertos, porque estaba la pandemia en ese momento, en su momento más difícil. Entonces, tapabocas para todo, no habían vuelos para ningún lado, bueno, tanto que yo dije, bueno, aquí lo que toca es aprovechar en el barco lo que más se pueda estudiar. Seguí estudiando inglés como podía, teníamos internet, eso sí, nos dieron internet todo el tiempo, teníamos cabina de huéspedes, habitación de huéspedes. Entonces fue un momento como también muy bonito, que yo creo que no se va a repetir, porque para que uno esté en esas condiciones en un barco como músico es muy complicado. Y ya en los barcos ya acabo de cumplir 5 años trabajando en diferentes rutas. En diferentes rutas, estuve también por Canadá, por esa parte norte de Canadá, hasta de Estados Alaska, Unidos, Alaska, en Grecia,
por Italia, bueno, hice los crossing, que es atravesar el Océano Atlántico, desde Cartagena hasta España, Uf, el Océano Pacífico también desde Australia hasta hasta California. Hawái, por la Sí, parte de atrás, claro. Hawái, Canadá, bueno, ya gracias a Dios se han hecho bastantes ¿Qué le falta recorridos. hacer a Rafa? ¿Qué crees tú que te falta hacer? Porque tú eres un hombre muy joven todavía y mucho por hacer. Bueno, Juanca, ¿Qué crees que te queda por hacer? Yo siempre en las manos de Dios. Total. Yo como que no soy mucho de planear nada. Así como te has dado cuenta en lo que te he contado, les he Todo va contado, saliendo, todo se me ha ido o dando así. sea, Más bien yo lo que hago es que yo siempre me levanto. Antes como que empezaba más temprano mis rutinas de estudio, pero ahora empiezo por ahí a las 10 11 de la mañana. Antes cuando estudiaba, yo estudiaba 8 horas, 10 horas diarias, yo estudiaba mucho. claro, eso es de ahí. Pero ahora yo estudio 4 horas, a veces 2, ¿sí? Pero siempre trato de como de mantenerme estudiando mis cosas. Me gusta mucho estudiar el clarinete, la flauta ahora. Esa es como una meta, poder dominar un poco más la flauta. Los saxofones. Y no, lo que Dios nos traiga ahora. Sí. eh, Oportunidades de pronto como de trabajar en otras compañías de cruceros donde pagan un poco mejor, como que seguir aprendiendo el inglés, poder Y darte hablar. ese gusto de tocar con músicos extranjeros. Sí, he tocado con muchos músicos extranjeros, con músicos de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, de Donde el idioma son las notas. las notas, El básicamente, idioma sí. son las notas. Pum, 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 pum. Básicamente con filipinos, con gente de Inglaterra, bueno, músicos increíbles. Sí me gustaría de pronto radicarme en un futuro en Estados Unidos o en un país así como donde pueda yo practicar un poco más el inglés y conectarme y como por experiencia y como por reto personal. Por ejemplo, me llaman la atención los shows de Broadway, Sí, esas bueno, cosas, de pronto trabajar en Las Vegas, no muy sé, como bueno. cosas así, como, como conectar. Ahorita, por ejemplo, en el barco que estaba, iba a estar, no alcancé a quedarme, desafortunadamente, pero iba a haber un festival de jazz. Contratan el barco para hacer un festival de jazz, entonces iba Oh, Eric Marienthal, que ese era el director el director del festival, y de ahí para allá, ¿no? O sea, Chucho Valdés y un poco de imagínate las saxofonistas, nóminas tan buenas. Candy Dulfer, un poco de saxofonistas y reconocidos y otros que son reconocidos pero que uno no, tal vez no conoce. Entonces como que sí me gustaría para un futuro seguirme preparando para eso. Es como el sueño, ¿no? Qué El bueno, sueño. Rafa. Bueno, Rafa, y terminamos ya con esto. Qué bueno tenerte acá y espero poder volverte a tener y nos sigas contando nuevas anécdotas, nuevas historias y nuevas cosas. Hoy en día, ¿recuerdas el día en que empezaste a los 14, a los 11 años y a lo que has llegado y a lo que has logrado, que ha sido una tarea maravillosa y que hoy lo has podido exponer? ¿Qué le dejas como consejo a todos aquellos que a veces creen que no se puede, pero sí se puede? No, pues el consejo para toda la gente es que sigan haciendo lo que les gusta primero, que crean en que pueden lograr sus sueños. Uno a veces piensa que no, a veces las cosas se demoran, Sí, pero al final llegan. Al final llegan y si uno hace las cosas bien, con honestidad, con transparencia, con empeño, con disciplina, con dedicación, las cosas se dan. Entonces el mensaje básicamente es ese, que no bajen la guardia, que sigan adelante. que la música sí se puede vivir. Y con la música sí se puede vivir. Sí, Claro que señor. sí. Pues ha sido todo un honor, vuelvo y lo reitero, tener a Rafa, lo estimo mucho, lo respeto en gran manera por su gran condición musical, es un referente para todos nosotros. Muchas Espero gracias. que vuelvas a grabar con los 50 Claro que nuevamente, sí. todos esos buenos éxitos que nos has dejado y que sigas haciendo muy buena música y te esperamos en otra ocasión, Rafita, por acá. Muchas gracias, Juanca. Muy amable por la invitación. Un placer.